Entonces, ¿cómo podemos impactar si decimos más de lo mismo? El pequeño productor ingresa a hacer lo que ya se hizo, se vuelve parte de la sobreoferta, los precios siguen bajando. No, tenemos que ir a algo nuevo, algo que dinamice, algo que genere expectativa y que haya demanda. Entonces yo había visto hacía años el potencial del arándano para el Perú. Este programa llega a ustedes gracias a Haz que tu maquinaria rinda al máximo con las llantas radiales agrícolas SEAT. Diseñadas con tecnología avanzada, ofrecen mayor tracción, mejor distribución del peso y menor compactación del suelo, cuidando tus cultivos mientras optimizan el consumo de combustible. SEAT, potencia, eficiencia y confianza para cada hectárea que trabajas. JCH Llantas, distribuidor oficial de la marca SEAT y su línea agrícola, brinda respaldo, garantía y asesoría especializada. Encuentra los neumáticos agrícolas SEAT en www.jchllantas.com.pe. Bueno, nada, solamente me estás preguntando los años previos al arándano. Indudablemente que mi mente va a los inicios de mi vida en los productos agrícolas. Quiero contarte de que siendo yo miembro de ADEX, en mis inicios, teníamos un comité agropecuario. Recuerdo a su presidente, el ingeniero Sarfati, Roberto Sarfati, que era un hombre muy dinámico, exitoso, arequipeño, líder en la exportación de productos de alpaca, auquénidos sudamericanos, y cochinilla. Entonces nos sentamos a los almuerzos en la Avenida Colonial, un espacio ahí frente a la unidad vecinal número 3, mensualmente el almuerzo del comité agropecuario, pero solamente hablamos de la cochinilla, todo era cochinilla. Entonces estábamos los frijoleros como yo, que estábamos empezando, los de café, los de cacao, los de frutas y hortalizas. Ya había una dinámica pensando en la diversificación de la oferta productiva, porque recordemos que se crea una división en el Perú de productos tradicionales y no tradicionales. Y los productos no tradicionales tenían un futuro importante porque fueron incentivados con un CERTEC, se llamaba, una devolución sobre el valor FOB. 20% había de devolución sobre el valor FOB. Tú exportabas $1.000, te daban $200 de incentivo para que tu imaginación crezca. ¿Cómo generar pues desarrollo? ¿Cómo motivar si no hay incentivos? Es lo mismo que ha sucedido recientemente con la nueva ley de promoción agraria, que se crean incentivos para que el empresario deje su zona de confort y se vaya a generar alianzas y valor compartido en las zonas rurales. En ese entonces, este incentivo hizo que nos imagináramos qué vender, ¿no? Salieron las primeras exportaciones importantes en la historia, Norma. El achote, el palillo, ¿no es cierto?, que era fácil de comercializar. Y por ahí también ya los frijoles empiezan a aparecer, pues, ¿no? Los frijoles Castilla, que era lo que más se vendía en ese momento. El único, quizás, el frijol Castilla que se exportaba a Europa y a Estados Unidos, compitiendo con los mismos Estados Unidos, que era un gran productor del llamado Black Ice Bean. Yo también me inicio en eso, me gustaba el agro. Por cierto, mis primeras exportaciones fueron de canastas de paja, unas canastas hermosas de color que se mandaban a Argentina, que era el gran mercado, y las compraba en Huacho, en la zona de Vegeta. Unas canastas lindas, redondas, tú recordarás, con colores naturales, multicolores, preciosas. Se puso de moda en Argentina, salían miles semanales. Tanta era la moda que en la playa Mar del Plata había una canasta inmensa, gigante, emulando y motivando el boom que el Perú había logrado con canastas. Bueno, pero yo tiraba hacia el agro y ingresé al mundo de la exportación de frijoles, mucho frijol, algo de maíz. Entonces estaba yo en este entorno de los frijoles y propuse al presidente de ADEX, en ese momento el ingeniero Ricardo Vegallona, mi gran amigo, que dividiéramos este comité agropecuario, pues que no habláramos solamente de cochinilla. Y es ahí como se crean los comités: frutas y hortalizas, café y cacao, menestras, colorantes, agroindustria, 8 comités. Y empezamos, cada comité, a darle la dinámica y la fuerza que tiene la actividad, porque las empresas se han
diversificado, se han abierto, pero se creó esta fortaleza gestora. Recuerdo que ya creado el comité, viajé a Europa, mi primera feria, el 85, 87, 1985, 87, en Anuga, en Alemania, justamente mostrando, en mi mente la recuerdo la foto, había hecho yo un mapa, había hecho yo una bandera del Perú con frijoles, ¿no? Rojos, blancos, porque frijol rojo, frijol blanco, que siguen siendo pendientes, por cierto, de la producción en el país, pensando en el futuro. Bueno, así que era un mundo de frijoles, era un mundo de frutas. Me acuerdo de Lambert P., que trabajaba para la industria Selva, era director o fundador de la industria Selva Industria, que estaba en Chanchamayo, que ese entonces llevaba ya sus jugos de mango, el chato de Ica. Básicamente era jugo de mango. En esos entonces, Ricardo Vega ofrecía el carmín de la cochinilla, junto con Adam Pollack, que en paz descansa. Fabre, qué importante esta entrevista. Julio Fabre, promotor de los espárragos en conserva, igual que el chino Guinea, Virú, en ese entonces Virú, la más grande exportadora de espárrago desde Trujillo. O sea, los primeros productos de valor agregado están referidos justamente al espárrago en conserva, Trujillo. Recuerdo que luego hubo una empresa muy grande que se llamaba Soconsa, también grande en espárrago, muchas inversiones importantes en espárrago, estos jugos y la cochinilla famosa ya del doctor Sarfati, el ingeniero Sarfati, con valor agregado en carmín, lo que Ricardo Vega y Adam Pollack, que por cierto eran competidores, era el carmín de cochinilla, que tenía una gran demanda en ese momento, colorante rojo natural, que se utilizaba para tintes, pero sobre todo era famoso por el Campari, ese delicioso, a los que nos gusta tomar un poquito de plus café, el Campari como un trago. Entonces eran los primeros productos y los frijoles que estaban ahí fuerte, y algo de fruta fresca también, por supuesto. Ya se estaba ofreciendo algo de mango, que en un momento el mango era el único producto de exportación. Entonces yo decía en ese entonces, Norma, mango, la vida útil del mango son 28 días. Y desde que el agricultor toma el mango del árbol, que lo corta, no lo saca sino lo corta el tallo, hasta que llega a la boca del consumidor, tienen que ser 28 días, si no, no sirve, hermano. Y admiraba cómo los chilenos habían desarrollado otro tipo de fruta, ¿no? Como las manzanas, como los duraznos. Eso es tienen la denominación de stone foods, stone de piedra, ¿no? Entonces yo decía, Norma, que los chilenos pues se daban el gusto de hacer millones de kilos, embarcar, llegaban las naves a los países árabes. Yo había ido ya a los países árabes llevando mis frijoles. Llegaban los países árabes y llegaban los chilenos a esperar cómo bajaba su carga después de 60 días de viaje. Mira la virtud de estos frutos y esa perspectiva. Y nosotros solamente en ese momento teníamos el mango. Entonces el mango fue la fruta con la que el Perú inicia este acercamiento al mundo de la exportación. No había mango procesado en ese entonces. Igual el espárrago era fresco o en conserva. Estoy pensando que inclusive ya empezaron a congelarse los espárragos, se congelaban en túneles estáticos, no en túnel continuo, sino en estáticos. Y llegaban los espárragos congelados a Europa y ahí los descongelaban y ponían las conservas en Europa. Pero como la calidad no era la mejor y por otro lado los costos lo permitían, los empresarios españoles empezaron a llegar a Perú para promover mayores extensiones en todo el Perú. Entonces, lo que antes solamente se sembraba en Trujillo, la capital del espárrago blanco, comenzó a crecer en Ancash, en Lima, en Ica, y paralelamente también Couture Farms, una empresa norteamericana promovida por mi amigo
que vino al Perú, Lucho Paz Silva, un homenaje al ingeniero Luis Paz Silva en esta entrevista, mi gran amigo, trabajó con nosotros en Sierra Exportadora hasta sus últimos momentos. Él también promovió el espárrago verde desde Ica. Entonces el blanco en Trujillo, el espárrago blanco, el espárrago verde en Ica. Fueron los tres productos, blanco, verde, espárrago y el mango, con lo que el Perú se hacía presente en los mercados mundiales. Poco a poco empezó la diversificación, ¿no? Creo que lo primero que nos llamó la atención fue la uva. Uva, me parece, nuestro amigo Mr. Uva, Felipe Llona, promoviendo la uva, poniéndole fuerza a la uva, recuerdo los años... Ica empieza a transformarse de arenal en zona agroexportadora. Claro, así es, los espárragos fue lo primero que se promovió, claro, lo que yo recuerdo básicamente fueron los espárragos, uva también, sí, los chilenos llegaron a promover la uva, pero en forma discreta. El chileno siempre llegaba, sembraba, cerraba sus fronteras agrícolas, poca información, no ha habido mayor transferencia de tecnología por parte de los chilenos. Bueno, y ese es su rol, el empresario tiene que ser esquivo en la información, porque ¿para qué vas a informar a la competencia? Y esa es la diferencia de un gestor público, promotor, que abre la oportunidad para más, ¿no? Entonces, ya que me toca esta parte, he tenido yo que dibliar en ese rol de privado y funcionario, donde siendo funcionario tu responsabilidad es dedicarte a servir al país, en este caso al sector agro, informando, diversificando y transformando. Olvidándose un poco de sus intereses particulares. Totalmente. Yo he sido 6 años y medio presidente de Sierra Exportadora. Habré ido 3 veces a mi planta, y por alguna actividad, algún aniversario, pero ya algunos nos enfocamos totalmente en nuestra función, nuestra responsabilidad, nuestro compromiso, ¿no es cierto? Y tratando de hacerlo lo mejor posible para dejar huella, ¿no? Bueno, entonces sobre esta base, sobre la experiencia ya de la conquista de los arenales en Chaquimochic, surge también en el norte el desarrollo de la conquista se conquistó primero Villacurí, ¿no? Y luego empieza en el norte. Quiero contarte algo. La poca producción o mucha que había en esos años iniciales del espárrago, cuando vino Gigante Verde a Perú, se me ha ido en este instante el nombre de la empresa ¿Altar? Que promocionaba la marca era Gigante Verde, pero tenía otro nombre. La empresa que hizo, es importante, comenzaron a hacer cadenas productivas en todo el Perú. Una empresa que se estableció en Lima y hasta Tacna llegó a promover Arequipa, porque no había competencia en el mundo. Entonces España, que era el gran productor de espárrago, para atender la necesidad de España española, que es muy grande, los tiempos de la gestión agrícola en España cambiaron, y los agricultores le exigían al dueño de la tierra tomar participación en el negocio, si no, no cosechaban. Entonces ya se volvió imposible en Rioja y Navarra, que eran las grandes zonas productores de espárrago blanco, hacer allá. Entonces comenzaron a venir a Perú. Y Perú avanzó, creció, se multiplicó, hicieron muchos miles de hectáreas, hasta que ingresa China. Cuando los españoles se dan cuenta que China también había abierto sus puertas a la siembra, todas las inversiones que se estuvieron haciendo, se pensaban hacer en Perú, se mudaron hacia la China. Entonces, China, pues, con su capacidad productiva, su bajo costo de mano de obra en ese momento, aquí se vendía $3 el kilo para la exportación y para las plantas, o sea, era un buen negocio. Estoy pensando en Ica, yo ese entonces compraba payar en Ica, iba mucho a Ica a comprar payar. Mi empresa se había convertido en la más grande exportadora de frijoles secos en ese momento, y comprábamos, además de frijol de palo en el norte, comprábamos payar en Ica. Y veíamos cómo cuando China ingresa al mercado, para esto las familias algodoneras, recuerden que Ica siempre ha sido
una zona importante de producción agrícola, sobre todo en algodón. Entonces las familias algodoneras reconvierten al espárrago, ¿no? Las familias, porque las cooperativas seguían haciendo algodón. Entonces las familias, varias familias conocidas de Ica, habían sembrado espárrago porque era el boom, pero para vender a $3, $4. Pero cuando China ingresa al mercado se pone $1. Puchica, ¿qué hacemos? Comenzaron a cerrar las empresas, no podían vender, pues su costo de producción era alto. La incompetencia productiva, fruto de la bonanza del precio alto, y esa es una lección, no podemos descuidar la competitividad. Significa producir más y mejor al menos costo posible. Entonces, como el mercado aceptaba un costo alto y un precio interesante de rentabilidad, nadie se preocupó por innovar en procesos, en variedades, en mecanismos que pudieran hacer más con menos costo, ¿no? Entonces empezaron a quebrar las empresas agrarias de Ica. Y aparece en el norte del Perú, aparece don Rafael Quevedo, el ingeniero Rafael Quevedo, hombre preocupado por el agro, pero antes de eso pues era un importante avicultor, con su marca El Rocío, una industria avícola integrada verticalmente, exitosa, y eso le dio, pues el éxito le permitió comprar tierras en la zona de Chavimochic. ¿Pero para qué? No para sembrar nada, sino para tener espacio para expandirse en sus zonas de producción de huevos y gallinas y la industria avícola en general. Entonces cuando entiende de que, bueno, ya quiero decirles que sí había espárrago en Trujillo en esa época, pero en los valles de agricultura tradicional. Los arenales no eran todavía nada, eran arenales. Entonces don Rafael Quevedo dice, ¿y por qué no probar espárrago en la arena? Se vincula, es lo que yo entiendo de la historia, se vincula con una empresa israelí de riego tecnificado y empieza a probar pues la adaptación del espárrago y los mecanismos de siembra. Las coronas se llaman, la semilla en el frijol, las plántulas en el arándano, las coronas en el espárrago. La corona es lo que se pone en la tierra para el espárrago. Y logra el ingeniero, pues en base a su perseverancia, y seguramente en ese momento tenía liquidez, yo siempre uso este concepto, porque las arenas del Perú se han logrado, se han conquistado porque el empresario ha invertido, ha tenido que tener, con el respeto del empresario y del payaso, bolsillo de payaso, como se llama, para estar invirtiendo resilientemente hasta lograr el éxito que hoy tiene el Perú conquistando los desiertos. Hubo mucha inversión, mucho dinero invertido en la arena, gastado en la arena, pero que hoy nos permite pues ser un ejemplo mundial de haber conquistado estos espacios, tanto al sur, Villacurí, que es un éxito tremendo, como Chavimochic, y luego también ya Lambayeque y Piura, ¿no? Pero esos inicios de la conquista de los arenales, creo que muy fuerte desde Chavimochic, más que antes inclusive que Villacurí. Bueno, Rafael Quevedo logra bajar sus costos y ponerse al dólar. Y ahí se inicia nuevamente la reconversión de la producción del espárrago. Entonces, ahí llegan ya los españoles en ese momento con más fuerza y se da este boom. Entonces, si hemos conquistado el desierto con espárrago, ¿por qué no con la uva? ¿Por qué no con la alcachofa? ¿No es cierto? ¿Por qué no con la granada? Y cuando en Sierra Exportadora se empieza a hablar del arándano, ¿por qué no con el arándano? Y hoy día pues tenemos espacios productivos en nuestro país que nos dan, según tengo las noticias, de variedades nuevas, muy modernas, porque la genética es importante en este avance agroexportador del Perú. Y en el arándano más. Se busca ahora variedades de mayor tamaño, más dulces, y productividades de 30 a 35 mil kilos por hectárea, una cosa impensable. Y en este sistema de hidroponía
las famosas bandejas, estas macetas, que 10.000 macetas por hectárea. Una vez alguna gente quiso poner 20.000 macetas por hectárea, fue la prueba y error, ¿no? 8.000 a 10.000 macetas por hectárea, con las rentabilidades pues ideales de los primeros años. Y acá quiero decir algo importante cuando me tocó promover el arándano en el Perú. Entonces, llegamos a ese momento de haber pues pasado por Frejol. ¿Cómo llega a Sierra Exportadora? Muy bien. ¿Quién lo llama? ¿Lo nombran? Ya. ¿Qué ideas se le tenía en la cabeza? Mi llegada a Sierra Exportadora es un proceso también, ¿no? Es un proceso. Vuelvo a mi época de frijolero, sembrando frijoles en el norte. Nosotros sembramos frijoles para atender el mercado norteamericano. Nosotros tenemos una demanda cuantificada, y esa demanda cuantificada, para poder cumplirse, para poder atender el pedido, necesita ser producida en el campo. Entonces, para producirla, como no existe una oferta natural, ahora en Perú todo es bajo contrato, entonces tenemos que acercarnos al agricultor, y le decimos: agricultor, ¿querrías acompañarnos en la siembra de este frijol, de este cultivo? Te damos la semilla, te pagamos la maquinaria agrícola, se contrata en forma clara, alturada, con precio mínimo de garantía, se le compra toda la producción, si hay demanda se paga más. Bueno, generamos la oferta de lo que tenemos demandado, para que la fábrica nuestra pueda producir y atender los pedidos del exterior. Y llega el niño del 98, del 87, 88, 87, 88, 89, ¿no? El niño. O del 97 el niño. Voy a recordar bien. Pero viene un niño, el niño más importante en esos santos, creo que es 98, 99. Y había que atender a los pedidos, ¿no? Entonces, había que atender los pedidos, y recuerdo, Norma, que si no sembrábamos, no íbamos a tener oferta, y la planta iba a ser un fracaso, personal y todo. Entonces nos arriesgamos para sembrar en pleno niño. Dejaba de llover. En época de niño a veces deja de llover un día, 2 días, y ahí metíamos tractores y seguir sembrando. Nuevamente la lluvia, pero ya el frijol que nosotros promovemos tiene la virtud de que una vez sembrado, florece, pasa la lluvia y entra al suelo y es positivo. Entonces, cuando terminó la lluvia, cuando terminó el mal tiempo del niño, crece el frijol, florece, y como no había en Ecuador no tuvo la audacia de sembrar en el niño, éramos los únicos productores a nivel mundial, los únicos que teníamos oferta. Y los precios se pusieron por supuestamente oferta y demanda interesante, ganamos dinero nosotros, ganó dinero el agricultor, ganó dinero nuestro cliente en Estados Unidos, y por supuesto todos ganamos. Entonces, en ese momento de éxito, dije, qué interesante poder tener un modelo de apoyo al agricultor, de reciprocidad de él con su producción, y que tenga una demanda. Y lo que nosotros hacemos es promover la siembra con el agricultor, la siembra por contrato. Te damos los medios de producción, te aseguramos la compra de todo tu producto, te apoyamos con asistencia técnica para que tengas mejores productividades. Si el precio sube por demanda, subimos contigo, pero si el precio baja por sobreoferta, te mantenemos el precio mínimo. Y este mecanismo a nosotros nos ha ido fantásticamente bien, ¿no? En los últimos 40 años, ¿no? Mis hijos han crecido en el entorno de esta siembra por contrato, de este valor compartido. Y en ese instante de éxito, después del niño, dije, es tan sencillo acercarse al productor, motivarlo y tener respuesta, tanto de la oferta como del mercado. ¿Por qué no crecer en este modelo en nuestro país, donde
millones de peruanos son agricultores, pequeños agricultores. Y desde ahí empecé con esta prédica de hacer valor compartido. En ese momento se llamaba Siembra por Contrato, Cadenas Productivas. Y llegué con ese mensaje a Lima, llegué a ADEX nuevamente para, a través del gremio, poder masificar este mensaje. No fue fácil mi retorno, yo me había descuidado de la cercanía, había otros presidentes del comité de menestras. Volviendo a la historia del comité agropecuario, se forma el comité de menestras y me eligen presidente del comité de menestras, por supuesto. Estamos hablando de los años 90, ¿no? Hicimos un gran trabajo de la promoción, de la estandarización de las variedades, una labor exitosa en la formación y la constitución del comité de menestras. Regresé y hice pues mi campaña para llegar a la presidencia de ADEX. Llegando a la presidencia de ADEX le pusimos más fuerza a la siembra por contrato, le pusimos mucha fuerza a la asociatividad. Siempre decía yo y sigo diciendo que el éxito en un país donde el 98% son pequeños productores agrarios o pequeños fabricantes, el éxito está basado en dos columnas. La primera columna de la asociatividad, unirnos, juntarnos para producir más y mejor. Y la segunda columna de la normalización productiva, ¿no? Esta columna nos enseña a producir de acuerdo a los estándares del mercado mundial. ¿Cómo lo quieren? ¿Qué color? ¿Con qué tiempo de maduración? La especificación técnica. Entonces la asociatividad y la normalización, dos columnas que sostienen un triángulo que dice competitividad. Entonces eso es lo que se trabajó desde ADEX, y bueno, los comités iban creciendo, el comité de frutas y hortalizas, el comité de colorantes naturales, el comité de café, por supuesto, todo el apoyo del presidente del agro, y fue un triunfo del agro. Realmente cuando yo llegué en 2002 a la presidencia de ADEX, llegó al agro a la presidencia de ADEX. Fue toda una revolución importante, y inmediatamente creamos el comité de pequeña empresa, que también fue un gesto muy aceptado, muy esperado por la pequeña empresa en el Perú. Fue una gestión importante en cuanto a una visión más integradora, pensando no solamente en las industrias extractivas, sino también en una visión más inclusiva, más integradora, que es lo que sigue siendo una necesidad en Perú. Entonces ahí coincidió mi llegada a ADEX con... He ido hasta ADEX porque me preguntas cómo llegué a Sierra Exportadora. Entonces ahí demostré lo que se puede generar, llegué también a ministro de la producción, inmediatamente estando en ADEX, y presidente de Juntos. Entonces esa mezcla de mercado, organización gremial y visión estratégica en zonas de menos desarrollo motivó que en su momento se me invitase a ser presidente ejecutivo de Sierra Exportadora, donde se podía pues conjugar esta visión de cómo trabajar con recursos del Estado para generar emprendimientos, cadenas productivas, planes de negocio en las zonas rurales. Entonces, mi llegada a Sierra Exportadora fue el reflejo de esta acumulación de experiencias, donde el premier en ese momento, Salomón Lerner, había sido el primero en aceptar una propuesta que en su momento, estando como presidente del comité de trading de ADEX, porque también fui, después de ser presidente del comité de menestras, fui presidente del comité de trading companies, una época donde las trading eran una pieza importante del mecanismo de promoción de exportaciones. En la época de deuda, la época del gobierno aprista, pago de deuda al exterior, en el 85-90, entonces también fui en los 90 presidente del comité de trading. Ahí me vinculé más cercanamente con Salomón, y cuando Salomón llega a premier me pide que asuma Sierra Exportadora. Un poco larga la historia, pero para darle forma. Y en Sierra Exportadora, una vez que estaba ahí, forma un equipo seguramente, ¿y qué productos visionó? Sí, formé mi equipo, invité como gerente,
corrijo, invité como gerente al ingeniero Miguel Cordano, que conocía de su afición por el comercio exterior, y un equipo de profesionales que había conocido, gestores, ¿no? Porque lo que hay que hacer es gestión. Lo que al Perú le falta es gestión dedicada, integrada, transparente, leal con los intereses del Perú, ¿no? Entonces, llegando ya a la presidencia de Sierra Exportadora, en septiembre del año 2011, dije, bueno, ya estoy aquí, me encanta la idea, pero ¿cómo hacemos para tener impacto, ¿no? Que no sea un puesto más, hemos llegado a servir, lo digo porque lo siento así, hemos llegado a servir, a trascender. Eso me ha caracterizado en los espacios que he tenido capacidad de servir, igual en el sector privado, ahora buscando mayor participación de los empresarios en el valor compartido. ¿Cómo hacemos para que la labor nuestra en Sierra Exportadora, que puede ser efímera, no sabes qué tiempo puede durar, ya yo había sido ministro y sé que puede ser muy corto tu paso por la gestión, entonces hay que impactar. Entonces, ¿cómo podemos impactar si decimos más de lo mismo? El pequeño productor ingresa a hacer lo que ya se hizo, se vuelve parte de la sobreoferta, los precios siguen bajando. No, tenemos que ir a algo nuevo, algo que dinamice, algo que genere expectativa y que haya demanda. Entonces yo había visto hacía años el potencial del arándano para el Perú. No fue una cosa improvisada. Acuérdense que un exportador viaja a ferias, conversa, mira, etc. Y dije, bueno, el arándano, que sí se puede hacer en Perú, porque habían pruebas, pequeñas pruebas que se habían hecho, ¿cierto? La gran producción del arándano sale de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, y la información estadística nos dice que Canadá y Estados Unidos terminan su producción en agosto. Y Chile, el gran productor en Sudamérica, empieza en noviembre. O sea que septiembre y octubre, las 2 últimas semanas de septiembre y las 2 primeras semanas de octubre, el mercado está totalmente vacío. El nicho del mercado está ahí y Perú puede producir. Y ese fue el mensaje y la visión que nos motivó a lanzar como primera actividad. No me habías preguntado eso, pero antes de hablar del arándano, dije, nosotros en el Perú tenemos que producir lo que el mercado demanda, no al revés. Entonces vamos a orientar la labor de Sierra Exportadora en una serie de productos que sabemos que se pueden desarrollar en Perú, que se pueden adaptar en Perú y que tiene demanda. Entonces hice una lista de 10 programas nacionales, le llamé audazmente así, con programa nacional de café tostado, la campaña Cafetea Perú, ¿te acuerdas? Programa nacional de trucha, porque sabíamos que la trucha pues tiene un potencial, y lanzamos una campaña Consume Trucha, Consume Perú, que duplicó inmediatamente el consumo de trucha nacional. Programa nacional de quesos madurados, lo llamamos, porque en ese momento se hacían solamente quesos frescos en la serranía, y el queso fresco pues se malogra fácilmente y se pierde. Entonces comenzamos a motivar el cuajo, el uso de un cuajo, que es un elemento que se agrega a la leche, al queso fresco, y se empieza a endurecer, se empieza a madurar. Y en Europa pues es tan valioso el queso maduro que puedes guardarlo por años y inclusive entregarlo como garantía financiera para más créditos, para que vean el valor de un queso antiguo. Programa Nacional de Quesos. Granadilla. Y hicimos también una visión, el Programa Nacional de Camélidos Sudamericanos, por supuesto, para mejorar los ingresos de las poblaciones alrededor de las zonas alpaqueras, ayudándoles a las señoras a que esquilen mejor, a que no agarren un pedazo de vidrio y saquen la lana, sino más bien enseñamos a esquilar, a cortar con máquinas eléctricas para tener mayor rendimiento, consecuentemente mejor peso. Les enseñamos a clasificar, así se llamaba la clasificación, ¿no?
la clasificación de su lana para poder vender por lana de color blanca, color marrón, con grasa, menos grasa, ¿no? Se saca más precio cuando se vende clasificado. Y el tema pues del producto que ya consideramos que iba a ser una estrella, el arándano. Por eso lanzamos el programa Perú Berries. Perú Berries. Nuevos productos berries para nuevos mercados. Y lo primero que hicimos fue el arándano con fuerza, le pusimos todo el arándano, todo al arándano, porque sabíamos que podía tener el impacto que ha tenido, ¿no? ¿Qué fue lo que le dio la seguridad de que este frutal desconocido entonces, el arándano, tendría éxito? Bueno, indudablemente la oportunidad del mercado es determinante. Falta el mercado, ¿ok? Y había escuchado de unas pruebas que se habían hecho en Arequipa, positivamente, con temor, pero habían tenido rendimiento como fruto. Pero también encontré que tímidamente se había sembrado algún espacio de arándano en la zona porque nadie pues inventa las cosas, existen. A alguien se le ocurrió desarrollar el arándano en Pichupampa porque la conformación morfológica, las variedades del arándano, según este ingeniero que había promovido en Pichupampa, eran similares. Entonces se buscó similares al del durazno, ¿no? Entonces Pichupampa era una zona productora de durazno y es ahí que se hizo tímidamente una plantación. Entonces, justamente en este espacio, Pichupampa, que está a la altura de Huaura, hacia la sierra, hicimos el primer evento anunciando que el Perú Verde se creaba. Un evento con alguna prensa amiga. ¿Tú estuviste en Pichupampa? No. Con algunos técnicos chilenos que invitamos, pero con la comunidad, ¿no? Esa es las fotos están ahí, por ahí están las fotos de Pichupampa, tú las tienes seguramente. Sí. Ya. Pero claro, no era suficiente, era un lanzamiento, era un ingreso codicioso en el sentido de éxito, de logro, pero ya con ese ímpetu renovado del éxito del lanzamiento en Pichupampa, investigamos un poco más del potencial, se habló de los suelos, del agua, el tipo de agua que tiene el Perú, entonces nos animamos a hacer el primer gran evento del arándano en el Perú, en un hotel, uno de los mejores hoteles de Lima. Se hizo un evento un día de diciembre, creo que fue 7 de diciembre del 2011, donde se invitaron a técnicos tanto norteamericanos como chilenos para hablar de el potencial, inicialmente el potencial del arándano en el Perú. Invitamos al sector privado, sobre todo, que conozcan del mercado, que conozcan del éxito de Chile, los fracasos de Chile, porque nosotros hemos obviado muchísimo tiempo. Chile le ha tomado 20 años o 30 años el inicio de un momento exitoso. Nosotros al año ya estamos, el segundo año ya estamos ya cubriendo costos de inversión, porque tuvimos esa precaución de también informar las experiencias adquiridas, ¿no? Las lecciones aprendidas de los chilenos para no repetir esos secretos esos momentos malos en el Perú. Bueno, y eso, ¿no? Esa fue la mezcla, y por supuesto también cuando uno está en el sector empresarial, tiene pues también el pálpito, ¿no? El pálpito de cómo van ahí las cosas. Nada es seguro. Podíamos haber fracasado también, ¿no? ¿Verdad? Porque podían haber habido boicots o podían no haberse apoyado. Tuvimos la gran ventaja en ese momento, como gestor público
adquirido del sector privado al sector público, de que nuestra oficina Sierra Exportadora dependía del Premier. No teníamos que pasar por la evaluación previa de una dirección general de agricultura, ¿no es cierto?, que quizás todavía estaremos decidiendo si el arándano iría o no iría para el Perú. Todavía no habría, porque a veces a los gestores públicos les falta decisión, por falta de experiencia, por no comprometerse, por no fallar, etcétera, ¿no? En este caso nosotros no invertimos más que la campaña de promoción. Quiero reiterar que lo que le ha costado al Perú el inicio del arándano, el año 2011, diciembre de 2011, fueron 100.000 soles. 100.000 soles que se gastaron en el alquiler del local, en la visita de los técnicos, las promociones previas, Pichupampa, el viaje de periodistas a Pichupampa, o sea, todo ese boom que vivió, todo ese lanzamiento del arándano en el Perú, reitero, y ahí están los contadores, los técnicos de Sierra Exportadora de ese momento que den fuerza, el presupuesto que tuvo el programa Perú Berries. El año 2011 fueron 100.000 soles que han salido del Estado peruano, desde Sierra Exportadora, 100.000 soles que nos han permitido en 8 años convertirnos en el más importante país exportador de arándano. ¿Y hoy día cuánto exporta? El año 2024 hemos exportado 2.470 millones de dólares. 2.470 millones de dólares después de 2011 al 2024, 13 años, ¿no? 2008. Después de 13 años, de 100.000 soles de inversión, 2.470 millones de dólares y seguimos creciendo. La motivación es importante rescatar en el evento del Marriott una serie de expositores internacionales, ¿no? Pero tuve respaldo, y hay que resaltarlo y recordar primero con aprecio, agradecimiento y deferencia al ingeniero Felipe Rosas. Felipe Rosas, un saludo hasta el cielo. Me acompañaste al equipo, a mí como presidente de Sierra Exportadora, pero a todo el equipo de Sierra Exportadora, en esta propuesta de convertir a Perú en el líder mundial del arándano. Tú llegabas una vez al mes, una semana que era tu consultoría, a recorrer los espacios del Perú para buscar dónde sugerir a los agricultores de cada zona y a los técnicos de Sierra Exportadora de la zona en promover, en buscar, en convencer que se sembrara. Y contigo realizamos, Felipe, cientos de eventos, no para pequeño agricultor solamente, en general, Trujillo, Arequipa, Chiclayo, Cajamarca, donde no hicimos un evento hablando de los verdes, especialmente del arándano. Y en el primer evento, en diciembre de 2011, en Lima, en un hotel importante, también nos acompañó Antonio Domínguez. Antonio Domínguez es directivo de Chile Alimentos, conocedor del mundo de los berries, y actualmente sigue liderando AIRO, International Raspberry Organization. Ambos, junto con otros expertos norteamericanos y chilenos, estuvimos en este lanzamiento del evento. Entonces, luego de este éxito, la respuesta, la expectativa, claro, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Yo hablaba en esos entonces, estimada Norma, de 20.000 kilos por hectárea, a $10 el kilo. Eran $200.000 de ingresos previstos si llegábamos a los 20.000 kilos. Y por supuesto se hablaba de inversión, me acuerdo, de 50 a 60.000 dólares. Hoy día es la inversión con las variedades más caras. Iniciamos la siembra con la variedad Biloxi, una variedad que los chilenos trajeron. Hay que recordar que el Perú hacía años que intentaba desarrollar el arándano. Estuvo Fall Creek con sus variedades norteamericanas, la Biloxi, y muchos viveristas chilenos se habían establecido en Perú, esperando el despertar, ¿no? Y recordarán, los que están cerca de este negocio,
las actividades que hacían los viveristas establecidos en Cañete, establecidos en diferentes espacios del Perú. Pero no había pues demanda, no había demanda del arándano. Nadie creía en el arándano por más pruebas, por más validaciones que se habían hecho. Es justamente la fuerza que le pone Sierra Exportadora. Esta política pública amplia, transparente, audaz también. Quiero comentar que no todo era optimismo en la promoción. Recuerdo importantes miembros del gobierno de ese momento que no estaban de acuerdo, decían que era imposible, que cómo iba a dar el arándano, que no había infraestructura para el arándano, que era imposible que el productor peruano decidiera el arándano, pero seguimos contra viento y marea en nuestros eventos, en nuestras actividades promocionales a través de las cámaras de comercio, a través de las universidades, hemos recorrido todo el país. Me acuerdo que me decían Mr. Berry. Siempre soy monotemático. En ese entonces mi tema era el arándano. Como ahora, mi tema es la inclusión de la pequeña agricultura en el proceso dinámico que vive el Perú. Bueno, contra viento y marea, el primer evento del 2011, diciembre, todo el año 2012 eventos en diferentes espacios, y ahí está la gráfica, están las fotos, están los pósters, hasta que llegamos al evento de diciembre del 2012. Otro evento también importante, el 2012 lo hicimos recuerdo que en la Universidad La Católica, más chiquito. El 2013 hicimos un evento nuevamente grande en otro hotel de Lima, pleno completo, ya una importante empresa agroexportadora, la líder realmente, nos acompañó y nos dijo, nosotros habíamos probado con variedades de Fall Creek en 2009, 2010, pero no creíamos. Pero con la fuerza que ustedes han puesto, nos han convencido. Este momento ya tenemos 400 hectáreas, dijeron de arándano. ¿Quién era? Camposol. Bueno, es público, Sí. público, es público. Camposol declaró que había confiado, que había creído en el mensaje y que ya estaba corriendo. Y bueno, encontró un proveedor de plántulas locales y comenzó a demandarle, ¿no? Entonces, esa empresa también que ha crecido fue fruto del convencimiento de Camposol en la propuesta pública que hizo el gobierno a través de Sierra Exportadora. Si no se hubiera convencido Camposol, no hubiera habido este despegue. Camposol en ese momento absorbía todas las plántulas disponibles, pero cuando anuncia que ya estaba, eso pues fue como en las carreras de autos, Fórmula 1, la bajada de bandera para iniciar esta dinámica carrera hacia el éxito agroexportador del arándano. Quiere decir que las empresas confiaron más, ¿no? Confiaron. Porque si tú ves las fotos, lleno de empresarios, de empresarios agrícolas, lleno. Se animaron. Estaban todos atentos, todos mirando. A la expectativa. La expectativa, ¿no? Entonces, cuando ya una empresa declara que estaba firmemente involucrada, fue ese inicio, ese despegue. Eso hay que recordar y reconocer también inversión, por supuesto, de una empresa privada, además de otra empresa que ya estaba haciéndolo en forma discreta, ¿no es cierto? Pero como es el rol de una empresa privada, ya Hortifruti estaba. En ese entonces el ingeniero Rafael Quevedo ya estaba avanzando, tenía un gran trabajo desarrollado, pero por supuesto, paralelamente lo hacía de forma discreta, como tiene que ser. Pero la labor nuestra es promover. Y esa generosa participación, hay que reconocer también la generosa participación de Camposol, donde públicamente dice, estamos en el tema, significó pues una invitación al Perú a lograr lo que hoy hemos alcanzado. El arándano es una planta de climas fríos y el Perú logró adaptarla a zonas cálidas, calientes, como Chavimochi, que es el norte. Bueno, pero Chavimochi pues tiene sus momentos de frío también, tiene sus horas de frío y por supuesto debemos recordar que ya se han hecho pruebas tímidas
Entonces, por supuesto, Camposol ya había probado, cuando aceptó sembrar, era que ya había visto que la plantita que daba frutos. Entonces nosotros lo que hemos hecho es, sobre esa prueba, anímate, desarrolla, cree, invierte. Bueno, la inversión ha sido positivísima, los números, las empresas así lo han demostrado seguramente. Fue, por supuesto, también una decisión de confianza. También una decisión audaz de Camposol de escuchar atentamente, ¿no? Una escucha activa. Cuando uno está en coaching aprende pues a hacer preguntas poderosas, ¿no es cierto? Y la escucha activa te permite hacer preguntas cada más poderosas. En este caso la pregunta era, ¿te atreves a ser parte de este momento dinámico de crecimiento en que estamos iniciándonos con el arándano? Y la respuesta fue positiva. Quiero entender así ese insight que se dio en en la familia Dyer para lograr esta decisión. Bueno, la primera anécdota es que fue Chile, ProChile, que me invita a conocer el mundo del arándano en su país. El ingeniero Rosas, Felipe Rosas, fue el consultor contratado por ProChile para recibirme. Fui con uno o dos técnicos más peruanos que fuimos invitados a conocer los berries, porque yo ya venía hablando de los berries en el potencial del Perú. Entonces Chile se interesa, y de verdad un acto generoso, hay que recordar y reconocer, nos invita a conocer las experiencias del arándano, en general de los berries. Y cuenta la historia que Felipe Rosas, al saber que yo había sido ministro, dijo, a este señor Velázquez lo voy a llevar a que conozca la experiencia de la frambuesa, porque en Chile la frambuesa es muy apoyada por el gobierno, hay políticas de promoción y de apoyo productivo, y el fomento de la asociatividad y financiamiento inclusive para poner plantas de frío, de congelado, para que la frambuesa se guarde, porque Chile exporta ahora toda su frambuesa congelada. Pero en esa búsqueda de intercambio de información conocimos la frambuesa, conocimos la mora, que es un pendiente en el Perú, y conocimos del arándano. Recuerdo que una noche nos llevan a un campo, no recuerdo si nos levantaron de amanecida, pero llegamos muy tarde a un campo de arándano que estaba abordado por la neblina, por el mal tiempo, el granizo seguramente, y recuerdo que para evitar que el granizo impactara en el arándano, el empresario, un empresario grande en ese momento para Chile, 50 hectáreas, grande, para Chile 50 hectáreas era muy grande en aquel entonces. Habían puesto unos ventiladores inmensos, unos ventiladores que trataban de que ese viento evitara pues que caiga la granizada y haga daño al arándano, ¿no? Entonces, primera anécdota, agradecer a Chile esta gentil invitación. Segundo, la oportunidad de conocer a Felipe Rosas, que luego es contratado por Sierra Exportadora para que nos ayude. Un hombre muy locuaz, muy comunicativo y que conocía mucho del arándano, y no solamente el tema productivo, sino el tema de precios y mercado. Pero con el tiempo, los empresarios de Chile Alimentos comenzaron a fastidiarse terriblemente con la gestión de Felipe Rosas, porque no vieron en Perú el aliado estratégico del futuro, no vieron la complementación de mercados que podemos hacer entre Chile y Perú, no vieron la demanda de material genético y otros insumos que han venido de Chile para fortalecer la industria del arándano peruano. Obviaron todo ese futuro inmediato en ese momento, que ha sido realidad, pues, y muchos empresarios chilenos siguen coactuando, cogestionando con empresarios peruanos para la producción y comercialización del arándano a nivel mundial. Pero Felipe Rosas, Chile Alimentos,
lo marginaron, o lo maltrataron, entre comillas, maltrataron, porque decían que por él y por su entrega a apoyar el proyecto era que Perú había cobrado y tomado un posicionamiento importante, interesante en el mundo del arándano. Otras anécdotas que recuerdo con interés fue de que cuando se habló, porque realmente fue impactante toda la fuerza que le puso Sierra Exportadora, acompañado de la prensa. Quiero aquí agradecer a la prensa nacional, que desde un principio creyeron en la propuesta, creyeron en el programa Perú Berry, y ahí están los archivos. Inclusive la revista Agronegocios Perú también se sumó a este complemento comunicacional, esto, como ahora le llaman, media partners, se llaman ahora, ¿no? De apoyar el fomento del arándano en Perú. Entonces la prensa acompañó, cada vez que hacíamos eventos estaban presentes, tenían confianza en la propuesta que veníamos realizando. Gran elemento de la confianza de la prensa en este proyecto.